Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Cordial saludo para toda la teleaudiencia de este medio de comunicación. Hosman Noticias número 1 en la mañana de este día martes. Hoy 23 de septiembre del 2025 y lo que tenemos para hoy, lo que se escucha hoy en Colombia y el mundo. Tenemos que Petro estuvo en la ONU en modo víctima y defendiendo a los malandros. Allá estuvo en la ONU, modo víctima y defendiendo a los malandros. Tenemos las palabras de la esposa de Charlie Kirk en sus exequias. Maduro declarado con delitos de lesa humanidad. Eso ya lo sabemos. Hay una declaratoria y muchas cosas más. Vamos a escuchar lo que sucedió mientras dormíamos y después de eso hacemos otra simulación. Porque quiero aclararles que lo del sorteo del pocillo, lo que se hizo en la anterior transmisión, es una simulación, no es que hasta el momento haya un ganador. Desde ya les anuncio, vamos a hacer la rifa del pocillo, o sea, el sorteo, el primer día del mes de noviembre, 1 de noviembre, creo que es un sábado. Ese día sorteamos el pocillo, así que todavía hay tiempo de manifestar. Si desean participar del sorteo de la rifa del pocillo, es gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Tengo una nueva persona que se vinculó. Un saludo para don Alfredo Fernández de Guamalmeta. También manifestó, quiero participar de la rifa del pocillo. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Gustavo Gómez en la mañana de este martes 23. ¿Qué sucedió mientras dormíamos? Vamos a esa nota. Por acá voy a hacerme a un ladito. Ahora sí, me hago por acá. Y aprovecho también desde ya el saludo para las 1,677 personas que están llegando. Entonces nos vamos a la nota con Gustavo Gómez. Escuchemos lo que se dice en la madrugada para llegar este martes. Hoy martes 23 de septiembre, el presidente Gustavo Petro comenzó su participación en la versión número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con un diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática. Como antesala de lo que será su discurso central hoy ante el Pleno de la organización, el jefe de Estado arremetió una vez más contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la decisión de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. Es que yo soy un presidente desertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no. Los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente desertificado, incluso explícitamente no desertificado mi gobierno, mis Fuerzas Armadas, mi policía, que soy comandante en jefe, sino la persona. Durante su intervención, el presidente también acusó a la Organización de Naciones Unidas de ser cómplice del genocidio en Gaza, al señalar la inacción de este foro internacional para frenar la guerra. Para tirar los misiles en el Caribe, no solo en Gaza. Lo que están haciendo en Gaza, y termino, es un experimento como Hitler, igualito. Cuando empezó a probar las cámaras de gas, cuando empezó a probar los campos de concentración con los homosexuales y los comunistas. Y la humanidad respondió, porque la humanidad, cada vez que el tirano mayor trata de acabar la humanidad y su valor de libertad, sin la cual no es humanidad, se revela.
Hizo el presidente Petro un llamado a la comunidad internacional para detener el genocidio. Me revelo, dijo, como presidente desertificado para exigir una fuerza armada de paz. Y siguiendo con noticias de paz, una de las decisiones que más le ha causado controversias al presidente vuelve a estar sobre la mesa con la designación nuevamente de los 16 ex jefes paramilitares en el escenario de la paz. ¿Cuál es el motivo concreto, Juan Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Pues se trata de 16 líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que reaviven o revivan la mesa de negociación con exparamilitares y ponen sobre la mesa una designación que había generado grandes diferencias. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre esta polémica designación. Con esta nueva resolución, lo que realmente se quiere es, primero, que esos actores que estuvieron en el conflicto armado sean gestores de paz, cosa que ya se sabía, pero que ayuden a reconstruir el tejido social. 2, que reparen. 3, que digan la verdad. Y 4, que construyan una verdad judicial. Pero la más importante es que digan la verdad y que reparen. Ahora, me imagino que la derecha se preocupará y se asustará y criticará el proceso porque le tienen miedo a la verdad. Quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad o hasta de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre del país. El consejero comisionado de paz, Oti Patiño, ya anunció la puesta en marcha de una mesa técnica que será liderada por el Ministerio del Interior para dar continuidad al proceso de designación de 16 jefes paramilitares como gestores de paz. Dio más luces de cuál va a ser la labor. Decir que no es un proceso, por supuesto, ya de negociación. La negociación que se hizo con ellos ya está, ya se hizo. Lo que pasa es que si hay procesos muy incompletos, hay temas como restitución de bienes sobre los cuales hay muchas preguntas, hay temas de verdad que todavía no son muy satisfactorios, porque durante este proceso con los paramilitares, digamos, no hubo mucha formalidad, y esa falta de formalidad hace que tengamos en muchos casos que hacer una arqueología de este proceso para poder establecer con claridad hasta dónde se avanzó y qué hace falta. Bueno, Gustavo, seguimos con noticias económicas y algo muy importante. Ya el gobierno nacional le lanzó un ultimátum al Congreso en medio de las complejas discusiones sobre el presupuesto del próximo año 2026, que busca que vaya amarrada una reforma tributaria de 26.3 billones de pesos. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda, Gustavo? Dijo que el gobierno espera del Congreso voluntad para encontrar consensos respecto al proyecto de presupuesto y que esté, según el ministro Germán Ávila, articulado con el proyecto de ley de financiamiento. Hemos escuchado reiterativamente el deseo de parte del Congreso de que el proyecto de presupuesto no sea emitido por decreto. Quiere el Congreso participar de esta discusión, quiere participar de esta reflexión y de esta decisión, que es una decisión constitucional que le corresponde al Congreso y excepcionalmente es tomada por el gobierno cuando las circunstancias lo llevan al gobierno a tomar esta decisión por decreto. Los ponentes del presupuesto se han reunido con el ministro Ávila para ultimar la ponencia que será presentada a las comisiones económicas para el primer debate. Vamos al escenario internacional en lo que tiene que ver con Colombia, porque la Secretaría General de Interpol, la Policía Internacional, con sede en Francia, aprobó y publicó la notificación roja en contra de Carlos Ramón González tras la solicitud que elevó la Fiscalía desde el pasado 4 de julio. ¿Cómo avanza este proceso para quien fuera mano derecha y gran consejero y cercano al presidente de la República, Juan Carlos? Y recordemos, Gustavo, que él fue director del DAPRE, que es requerido por la justicia colombiana por los delitos de cohecho, por dar y ofrecer peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, que está prófugo de la justicia y ahora asilado político en Nicaragua, es señalado como el líder que gestionó el pago de millonarios sobornos con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para asegurar apoyo político. Es decir, todavía no hay luz verde para que regrese al país. Bueno, muchas gracias a Gustavo Gómez y a Juan Carlos González por la información en la mañana de este martes 23 de septiembre. Bueno, y quiero hacer otra simulación aprovechando el saludo para las 1.677 personas y un saludo para los nuevos. Muchas gracias, ¿verdad que sí?, por formar parte de este gran ejército de compatriotas colombianos.
que estamos aquí para defender nuestra patria y nuestra libertad. Voy a hacer otra simulación, pero acuérdense, es una simulación, todavía no es el sorteo. El sorteo del pocillo va a ser el 1 de noviembre. Lo voy a dejar para que los que no lo han hecho, no han manifestado, tengan la oportunidad de manifestar. Dice, yo quiero participar del sorteo del pocillo. Ahí hay un formulario en el primer en la caja, en la descripción de esta transmisión. Ahí está, dice formulario para participar en el sorteo del pocillo, o si no lo manifiesta a través de un comentario, o si no me escribe al correo, o si no al WhatsApp. Hay muchos medios cómo hacerlo. Entonces quiero mostrarles la pantalla, pero primero que todo quiero mostrarles también el nombre de las personas que van a concursar. Tengo ahí como primer lugar, vamos a leer, está con el 00 Carmen Mogollón en Barbosa, Santander. 01 Olmens Pulgarín de Bogotá. Segundo Benjamín Peralta de Guamalmeta. Tercero José Aponte. Cuarto María Piedad Espinel de Bogotá. Quinto Olga Ligia Chamorro Peláez de Cali Valle. El 06 Nelson Silva de Bogotá. 07 Oris López de Dagua Valle. 08 Luis Alberto Hernández de Gachantiabá, Boyacá. 09 Esperanza Bautista de La Vega, Cundinamarca. Con el 10 Rodrigo Collazos en Guamalmeta. El 11 Eva González Carrillo de Ibagué, Tolima. 12 Marixa Armenta Orjeda, esa sí no sé de qué parte, en qué parte nos escucha. Julio Enver Mogollón en Villavicencio. Voy a mover aquí. Está también el conductor Morre en Bogotá y Alfredo Fernández en Guamalmeta. Estas son las personas que van a participar. Ya hay 16 porque como comenzamos con el 00 y vamos en el 15, entonces son 16. Hay oportunidad todavía para participar de el sorteo. Bueno, muy bien, ahora sí voy a hacer otra simulación. Vamos a simular, voy a colocar aquí en pantalla, voy a cerrar esto y abro la simulación. Siguiente noticia. La simulación de el concursante, los concursantes. Ahora sí estamos ahí en la pantalla, voy a cerrar este. Bueno, ahí está en pantalla, dice aquí el nombre del ganador, pero nuevamente esto es una simulación porque el sorteo va a ser el 1 de noviembre. Entonces vamos a presionar, vamos a simular con las 16 personas que hay hasta el momento para saludarlo, a ver quién saldría hoy. Esto es para mostrarles cómo es que se va a hacer el sorteo. Ahí presiono. En este día la simulación nos sacó a manera de ejemplo al señor Olmens Pulgarín de Bogotá, mi amigo. Un saludo para don Olmens, su familia. Ahí ven ustedes en pantalla cómo es muy fácil, muy sencillo, pero eso va a ser, ese sorteo lo hacemos el 1 de noviembre. Muy bien, esto es una simulación, no vayan a creer todavía a creer que es el sorteo. No, una simulación para que miren cómo se hace. Avanzamos con la información en esta mañana. Ahora sí seguimos después de lo que escuchamos de Caracol Radio. Ahí escucharon ustedes que este señor, el supuesto presidente que tenemos, está en modo víctima. Está diciendo que lo desertificaron es porque no persigue la coca. Él está diciendo es que porque le están diciendo que no es un presidente legítimo, que cómo así que si él fue un presidente legítimo lo desertifica. No, lo están desertificando es porque no ha perseguido la coca, porque la coca, este alcaloide en el gobierno, el supuesto gobierno que tenemos, en lugar de mermar, aumentaron las hectáreas cultivadas. Pero eso le está echando la culpa, que eso fue culpa de Duque. Pero bueno, si fue la culpa de Duque, vamos a imaginarnos que Duque tiene la culpa y en el gobierno de Duque aumentaron los cultivos de coca,
pero como a él supuestamente lo nombraron de presidente, pues haga el oficio, entonces mérmele, persiga, erradique, fumigue, pero no lo hizo, al contrario, aumentaron el gobierno de él. Pero como él tiene la retórica de echarle la culpa a los demás, como siempre, la culpa es de la vaca, el famoso libro que hay por ahí, La culpa es de la vaca, le echándole la culpa a Duque, de que Duque fue el que aumentó, bueno, entonces hágalo él, en este momento deberíamos estar en el mundo. Colombia, qué maravilla, qué buenísimo, la erradicación quedó impresionante, el país número 1 en erradicación de este alcaloide, no, el número 1 pero en cultivo, aumentaron las hectáreas. Y por eso fue que lo descalificaron, por eso fue que lo desertificaron. Ahora le está echando la culpa que es por ser presidente. No, si es que a Samper también le hicieron lo mismo. A Samper, en el gobierno de Samper, lo desertificaron. ¿Por qué? Porque también hizo lo mismo, no persiguió, aumentaron los cultivos de coca. Y es que Estados Unidos lo desertifica porque están mandando un dinero, pero no lo están gastando en eso, lo están gastando es en otra cuestión, en más corrupción. Por eso decimos que llegó allá en modo de víctima este personaje, el borracho y drogadicto, formador de marihuana, consumidor de azúcar, el reo presidiario. Bueno, avancemos con más información, seguimos en esta mañana, vamos con otra nota, tengo por acá, vamos a ver lo que nos dice Impacto. Vamos a ver lo que nos dice Impacto este señor. Les voy a dejar esa para ahora enseguida. Con esta nota vamos a ver esto. Escuchemos lo que nos dice sobre esta nota primero que todo. Atención. En el más reciente sondeo de Impacto 24/7, realizado entre el 15 y el 20 de septiembre a 5.000 personas en todo el país, los colombianos dejaron claro quién carga con la peor reputación. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, fue señalado como el ministro más corrupto del gobierno de Petro con un 56% de los votos, muy por encima de Armando Benedetti, que obtuvo un 36%. Ahí está la nota. Y se decía que era el gobierno del cambio porque los borregos, los cabezahuecas, los que se les quemó la masa encefálica por el consumo del azúcar, dice, es que llevamos 200 años de corrupción y con este es el gobierno del cambio. Ah, bueno, entonces vamos a imaginarnos que son 200 años atrás de corrupción, entonces el que llega pues va a ser el mejor, el que erradicó totalmente la corrupción, cero corrupción, pero al contrario, también lo mismo, en lugar de mermar, aumentó la corrupción y escuchemos la nota. En un reciente sondeo realizado en nuestras redes entre el 15 y el 20 de septiembre, le preguntamos a 5.000 personas en todas las regiones del país por la percepción de cómo va Colombia, la favorabilidad del gobierno de Petro y la imagen de sus ministros. El resultado es contundente. Para los colombianos, el ministro más corrupto del gobierno de Petro es Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Resultados del sondeo a la pregunta: para usted, ¿cuál es el ministro más corrupto del gobierno Petro? Edwin Palma, 56%. Armando Benedetti, 36%. Guillermo Alfonso Jaramillo, 5%. Otros ministros, 3%. Gracias a las denuncias de corrupción reveladas por Cambio, Semana, W Radio, El Tiempo y este medio de comunicación sobre los malos manejos de Edwin Palma cuando fue interventor de la empresa de energía Aire, hoy no solo la Fiscalía adelanta una investigación para imputarle cargos por peculado, falsedad y contratación irregular, entre otros delitos, sino que además la ciudadanía lo señala como el ministro más corrupto del gobierno de Petro. Impacto 24/7. El ministro más corrupto del gobierno de Petro, y se decía que es que iba a llegar el cambio, el pacto histérico, el pacto diabólico para cambiar a Colombia, porque los borregos dicen 200 años de corrupción, no, y ahora quedamos de Guatemala a Guatepeor. Vea, ahí está la nota, gracias a Impacto 24/7, y vamos con esta. Seguimos avanzando, persiguiendo los medios de comunicación como lo hacen
o lo han hecho en Venezuela, amordazan la prensa, amordazan los canales, amordazan a quien esté en contra o diga algo. Escuchemos la nota. Persiguiendo a la prensa. El régimen avanza contra la libertad de prensa. Caracol Radio y Canal 1 son perseguidos desde la SIC con acusaciones fabricadas y violación del habeas data. Petro ordena cerrar concesiones mientras Cielo Rusinque filtra datos privados y formula cargos sin previo aviso, dejando claro que quien no se someta al régimen narcosocialista será castigado. Colombia presencia cómo se instala un modelo de censura que funciona igual a la Gestapo y a ese nazismo que tanto obsesiona al dictador zipaquireño. El dictador zipaquireño que se dice que es costeño, hasta en todo eso nos mienten, ni siquiera dicen dónde nacen, como le pasa al jefe de los capos venezolano que dice que es venezolano y él es de Cúcuta. Caracol Radio y Canal 1 se han convertido en el blanco de la furia de Cielo Rusinque. Su pecado ha sido no arrodillarse y difundir información incómoda para el desgobierno. En respuesta, desde la SIC se les acusa de una supuesta integración empresarial no notificada. Lo escandaloso es que la entidad dirigida por Rusinque violó la ley al publicar datos reservados, como cifras millonarias de pagos, los números de cédulas de sus representantes y hasta les formuló cargos sin previo aviso. La entidad que debería proteger el habeas data lo pisotea para perseguir, perfilar y poner en el escarnio público a los medios incómodos al régimen. Esto se suma a las incontables visitas sorpresa de la SIC al Canal 1 y de que hace un mes Petro le ordenó al Mintic cerrar la concesión de Canal 1 para operar en televisión abierta, argumentando irregularidades, pero sin especificar jamás cuáles. Lo cierto es que Petro y Rusinque están usando la Superintendencia de Industria y Comercio como una Gestapo, como una policía política para perseguir detractores, infringiendo de frente la ley con tal de silenciar a las empresas desagradables para su dictadura narcosocialista. Impacto 24/7. Muchas gracias a Impacto 24/7, ahí ustedes ven la nota, escucharon la nota de Impacto persiguiendo la prensa, el que diga lo contrario lo cierran, no les permite. Por eso aquí decimos lo que los grandes medios no dicen, porque ahí los amordazan, tienen que irse es por lo que ellos digan, y como acá somos un medio independiente, aquí no dependemos de nadie, podemos decir, gracias a Dios, hasta el momento tenemos libertad de expresión. Vamos con la siguiente nota, que es del el hijo no criado de este señor, que no lo crió, que no lo conoce, que no sabe quién es, pero miremos más corrupción en el gobierno del cambio. Desenmascarada. Grave denuncia en la Fiscalía. Lucy Laborde, quien investiga a Nicolás Petro, acusa a la fiscal de Bolsillo, Luz Adriana Camargo, de interferir en su trabajo con actuaciones irregulares y subrepticias. Habla de decisiones tomadas a espaldas del despacho y maniobras para proteger al hijo del narcodictador colombiano. Para Laborde, la autonomía del caso está en riesgo y la justicia sometida a intereses políticos. Lo ocurrido en la Fiscalía con el caso de Nicolás Petro muestra cómo la impunidad se viste de toga. La fiscal Lucy Marcela Laborde denunció lo que muchos sospechaban, que la fiscal de Bolsillo, Luz Adriana Camargo, mueve fichas para darle privilegios al hijo del dictador bolivariano. Reuniones secretas, resoluciones ocultas y fiscales impuestos sin ser solicitados por quien se supone lleva la batuta de la investigación, buscan quitarle independencia al proceso y someterlo a los oscuros hilos del Palacio de Nariño. El mensaje es claro: para Nicolás Petro no hay justicia, hay blindaje y se le abren caminos con favores judiciales. En Colombia la Fiscalía se acomodó al apellido y el de Petro está hoy por encima de la verdad, la justicia y la ley. Petro y su corrupta fiscal de Bolsillo convirtieron la justicia colombiana en una cloaca donde la podrida impunidad está a la orden del día para los simpatizantes y familiares del narcogobierno. Impacto 24/7. Ahí está el narcogobierno, que ahí lo tienen en el punto de la mira, pero él está diciendo que no lo certificaron
por no perseguir el alcaloide a los narcos, sino que porque es un presidente, que por eso es que lo desertificaron, buscando la mentira. Y para eso vamos a ver esta nota, porque él llegó como víctima allá a la ONU, llegó como víctima a la ONU y vamos a escuchar la nota de este personaje, este supuesto presidente que tenemos. En modo víctima. Petro llegó a la ONU en su papel favorito, el de víctima. Pretende vender que Trump lo desertifica por ser un presidente elegido popularmente, cuando la verdad es que su mandato llegó gracias a narcodineros, pactos con criminales, la paz total permisiva y las componendas de la picota. Se autoproclama representante del poder popular, pero lo que lo llevó a la Casa de Nariño fue la plata de López Sierra, los topes violados de Roa, el dinero del clan Torres gestionado por Benedetti y turbia financiación que hasta su hijo no criado terminó robándose. Y ahí está, acuérdense de las famosas maletas, los maletines, las bolsas de Benedetti, porque él lo dice, este supuesto, el borracho drogadicto dice es que aquí el de la magia es Benedetti. Y ahorita no sé, en el 2026, ¿cuánto dinero irá a salir? La cantidad de miles de millones, porque como todo el narcotráfico está a su favor, van a salir bultos, camionados, tractomulados de dinero para comprar conciencias. Es muy triste que los colombianos, nosotros vendamos nuestra patria por un plato de lentejas, como pasó allá en el Génesis, que un personaje, un hijo, el hijo mayor vendió su derecho de progenitura por un plato de lentejas. Y así ya vemos muchos de nosotros los colombianos por un tamal, por un plato de lechona, por un plato de tripa, de chorizo, de longaniza, vendemos a Colombia. Porque como allá están dando, allá corren y allá vamos, y hay que votar porque este sí reparte. Es como triste. Escuchemos la nota. Los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente desertificado, no desertificado mi gobierno, mis fuerzas armadas, mi policía, que soy comandante en jefe, sino la persona, es decir, el que habla, presidente de Colombia por elección popular. Como era previsible, Petro llegó a la ONU en modo víctima, intentando vender la narrativa de que Trump lo desertifica por ser un presidente elegido popularmente y no por lo evidente: su abierta connivencia con el narcotráfico chavista, la permisiva paz total, los pactos de la picota y sus múltiples alianzas con el crimen organizado en Colombia. Además, insiste en legitimarse a sí mismo, proclamándose presidente del poder popular, cuando en realidad su elección estuvo manchada por dineros del narcotraficante Santander López Sierra, por la violación de topes electorales a cargo de Ricardo Roa, por los aportes del clan Torres gestionados por Benedetti y por una financiación ilícita que terminó desviada y robada por su propio hijo. A ese entramado de corrupción y narcodinero que le compró la presidencia es a lo que Petro llama el poder popular. Impacto 24/7. Bueno, muchas gracias a Impacto 24/7 por estas notas muy buenas para que muchos de nosotros los colombianos despertemos. Sin embargo, pues no dejan de salir los borregos, los que se les quemó la cabeza, la masa encefálica por el consumo del azúcar, por fumar marihuana, a defender y dice, no, es que lo mejor que nos haya podido pasar a nosotros los colombianos es que haya llegado esto del cambio. Claro, el cambio sí, ¿verdad? El cambio ha sido, eso no se le puede negar, de Guatemala a Guatepeor hemos cambiado. Por eso, miremos cuántos días nos faltan para que termine esta horrible noche. 321 días en este martes 23 nos faltan para que termine esta horrible noche. Y 250 días para que hayan elecciones en Colombia. Dios quiera que hayan elecciones, que siga reinando la democracia, siga reinando la libertad. Por eso es que estamos aquí
invitándolos a que se vinculen, a que se suscriban, denle like, me gusta. 1.677 personas están en este momento. Por eso yo quiero aprovechar para que nos tomemos un tinto, es la hora del tinto colombiano para todos. Todos los que están aquí, 1.677 personas, para todos un fuerte abrazo y muchas gracias por apoyarnos. Por eso seguimos avanzando y no se les olvide que el poder está en el celular, claro que sí, él es el del poder, el celular. ¿Qué hay que hacer? Coger el celular, bueno, se lo voy a compartir a la comadre, al compadre, al tío, al primo, al ahijado y ese nos ayuda a que cada día más crezcamos. Vamos a ver esta nota, quiero que veamos esta nota, esto es de Venezuela. Vamos a ver este señor, ¿por qué tanto con Venezuela? Ahorita estamos pendientes de Venezuela porque si cae este régimen criminal de Maduro, pues nos ayuda a nosotros los colombianos. Esa es la fuerza que hacemos. Y van a escuchar a este militar lo que dice. Es impresionante, vamos a escuchar. Un pueblo que ama la libertad, al final será libre. Simón Bolívar. Vamos a, pero primero que todo, antes de escuchar a escuchemos la siguiente nota. Coronel venezolano llama a los militares a entregar a Maduro y revela las coordenadas para quienes decidan rendirse. Un exaviador militar y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela publicó en las últimas horas un emotivo y contundente mensaje en las redes sociales en el que hace un llamado a los patriotas a entregar a Nicolás Maduro. Se trata del teniente Guillermo Beltrán Bielma, quien en los últimos meses ha llamado a la Fuerza Armada de su país a desobedecer al régimen y a que consideren su papel teniendo en cuenta el honor en lo que considera una grave crisis institucional en Venezuela. Beltrán, quien se ha hecho visible en medios digitales al pronunciarse en contra de Maduro, publicó un nuevo video en el que llama a los miembros del ejército venezolano a ponerse en el lugar correcto de la historia y entregar a los jefes narcotraficantes. Jóvenes oficiales, muchos de ustedes aún mantienen sus principios, su honor y valentía moral. Ustedes serán necesarios y protagonistas del renacimiento de una Fuerza Armada nueva y digna. No se hundan en las tinieblas junto a aquellos que el mundo entero ya ha señalado como narcoterroristas, dice Beltrán en su video. Si ustedes no son criminales, tienen la opción valiente y patriótica de entregar a esos jefes narcotraficantes. Aunque la decisión sea titánica, es coherente con la ley y con el deber, aseveró el militar retirado. En otra parte del video, el teniente coronel les brindó un mensaje de confianza a los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela y les aseguró que en caso de entregarse o querer salir del país, pueden hacerlo, e incluso envió lo que serían las coordenadas específicas que marcan un punto seguro en Puerto Rico. A los pilotos militares, no usen sus aeronaves para apoyar a los terroristas. La próxima vez que despeguen, coloquen rumbo 022, distancia 476 millas náuticas, transponder 7700. Transmite en inglés o en español en frecuencia 121.5 y aproximación directa a la pista 0725 de la estación naval Roosevelt Road en La Ceiba, Puerto Rico. Encienda las luces de tu avión, que alguien te va a contactar y sabrá de qué se trata, indicó Beltrán Bielma. El régimen de Nicolás Maduro afirmó que hay una guerra no declarada tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el Mar Caribe, al tiempo que la Fiscalía venezolana pidió una investigación de la ONU sobre los recientes ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes. Estados Unidos desplegó 8 buques en el Mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado 3 pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos según el presidente estadounidense Donald Trump. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay una guerra no declarada tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, que consideró como una amenaza militar. El canciller Iván Gil dijo que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Washington en el Caribe. Los mismos oficiales de Estados Unidos aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo, publicó el ministro en sus redes sociales. Compatriotas colombianos,
Tenemos una tarea de defender nuestra democracia y nuestra libertad. Ayúdenos a que cada vez más haya más personas en este canal, Hosman Noticias número 1, comentando, darle me gusta y compartiendo esta transmisión en todas las redes sociales. Un pueblo que ama la libertad, al final será libre. Simón Bolívar. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, pero en especial a la aviación militar venezolana, otrora Fuerza Aérea. Justo aquí, en el Mar Caribe, está desplegada la amenaza real, creíble, palpable y capaz de imponer la disuasión directa y necesaria al narcotráfico que transita por Venezuela. Jóvenes oficiales, muchos de ustedes aún mantienen sus principios, su honor y valentía moral. Ustedes serán necesarios y protagonistas del renacimiento de una Fuerza Armada nueva y digna. No se hundan en las tinieblas junto a aquellos que el mundo entero ya ha señalado como narcoterroristas, sobre los cuales pesan sendas recompensas por sus detenciones. Si ustedes no son criminales, tienen la opción valiente y patriótica de entregar a esos jefes narcoterroristas. Aunque la decisión sea titánica, es coherente con la ley y con el deber. La presencia de una fuerza militar aeronaval con gran poder de fuego justo al frente del Caribe venezolano genera una enorme presión psicológica y una situación de gran vulnerabilidad. Les recomiendo que busquen mecanismos de negociación que permitan una salida digna y humana para evitar lo peor. Cada día que pasa, las decisiones erradas de los jefes narcoterroristas, dictadas por la desesperación y la cobardía, generando operaciones de circo montadas por el régimen, contribuyen a su desgaste y se debilitan mucho más de lo que ya es habitual en Venezuela. Recuerden, no les deben lealtad vertical a unos delincuentes y menos aún cumplir órdenes ilegales, porque muchos de ustedes ya están registrados y con pruebas. Su lealtad es con la Constitución y con el pueblo y sus familias. Ustedes pueden negociar, pueden buscar una salida, pueden abrir caminos distintos antes de que sea demasiado tarde. Ya prácticamente serán declarados objetivos militares o van a terminar en tribunales internacionales. Toda responsabilidad y corresponsabilidad recae en ustedes, no solo por lo que hagan, sino también por lo que dejen de hacer. El Estado Mayor de la Fuerza Armada Venezolana en el exilio ya está conformado, trabajando y preparado para actuar. No se trata de promover la violencia, sino de mantenernos atentos y de respaldar el camino cívico y pacífico hacia la libertad. Jóvenes oficiales patriotas de verdad, el comando nunca muere. El momento de decidir es ahora. Quienes asuman con responsabilidad podrán preservar a su familia, su honor y su patria. La valentía también es elegir el camino cívico y responsable para ponerse del lado correcto de la historia. Por legitimidad de origen, debemos apoyar y reconocer al presidente electo Edmundo González Urrutia y a nuestra líder María Corina Machado Parizca, para que unidos y con la Constitución en la mano como guía, recuperemos la libertad que reclama todo el pueblo. A los venezolanos, actuemos con precaución, pero recordemos lo que proclama nuestro himno nacional. Unidos, venceremos la opresión y alcanzaremos la libertad. La decisión histórica está entre nosotros. A los pilotos militares, no usen sus aeronaves para apoyar a los narcoterroristas. Deberían actuar con honor y amor a la patria.
La próxima vez que despeguen, coloquen rumbo 022, distancia 476 millas náuticas, transponder 7700, transmite en inglés o en español en frecuencia 121.5 y aproximación directa a la pista 0725 de la estación naval Roosevelt Road en La Ceiba, Puerto Rico. Enciendan las luces y tu avión, que alguien te va a contactar y sabrá de qué se trata. Nuevamente, un pueblo que ama la libertad, al final será libre. Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma. Ahí estaba este Teniente Coronel Guillermo enviándoles un mensaje a los militares venezolanos para que no apoyen a este jefe de capos, el capo de los capos, el mamurro, el dictador, el tirano, que le ha enviado una carta al presidente de los Estados Unidos muy romántica, que todo eso que dicen de Venezuela es una mentira. Por allá no conocen la coca, no saben qué cosa es, no saben de qué color es, que ellos no, nada de eso allá en Venezuela. Impresionante. Y hablando de este coronel, vamos a ver este otro video, lo contrario, véalo, el ejército que tiene Maduro. Voy a mostrarles ese, vea, ese es el ejército que tiene Maduro, que lo está preparando, que es que para que le apunten a Donald Trump. Ahí ven ustedes, si a usted le gustan los chistes, si le gusta el humor, este es humor pero del bueno. Ahí vieron ustedes pasar a esa respetada dama, solo imagínense los kilos que debe tener. Se está preparando, ahí la están preparando para la guerra, para el combate, para la defensa, y apúntenle a Donald Trump. Eso es lo que sucede en Venezuela, porque ya ni siquiera Maduro confía en sus militares, que él dice. ¿Por qué? Porque primero es un presidente falso. Se ha robado las elecciones, ya todo el mundo lo sabemos, y es más falso que una moneda de cuero. Ahí les quiero mostrar eso. Vamos avanzando. Quiero que escuchen las palabras de la esposa de Charlie Kirk, en el funeral de su esposo. Esto es tomado del canal de Juan Manuel Rao, y escuchemos. De 60 y 80 millones, 60 y 80 mil personas, ¿no? Sí, era, no sé, uno de los momentos, sin duda, bueno, el momento de la noche es el momento en el que la viuda perdona al asesino. Vamos a verlo. Ese joven tan noble y compasivo en la cruz, nuestro amado Salvador dijo con profunda tristeza y amor: Padre Celestial, por favor, perdónalos porque verdaderamente no saben lo que están haciendo. Ese hombre, ese joven, esa persona que ha cometido un error, lo perdono completamente, de todo corazón, con toda mi sinceridad y sin ninguna reserva. ¿Qué momento, no? ¿Merece el perdón? Es un perdón simbólico. Ella no es la ley, claro. Naturalmente. Es un perdón espiritual, religioso. Pero dice la Sagrada Escritura que el que perdona en realidad se está quitando una carga de encima. Y me parece que lo hace bien por varias razones. Primero, porque no puede seguir viviendo con el rencor, no puede seguir transmitiendo ese rencor a próximas generaciones, a sus hijos. Sus hijos no pueden crecer odiando a la persona que les robó a su padre. Vamos a ver a quién, a Trump durante el memorial. Pero Charlie solía llamarme a veces la noche antes de un gran evento al otro lado del país. Y me preguntaba: ¿crees que podrías venir y hablar en el evento al día siguiente, verdad? Yo le decía: Charlie, dame un respiro. Soy el presidente de los Estados Unidos.
¿quieres que viaje 4 horas en avión? Y sabes, a veces lo hacía. Fue una experiencia muy... Buen tipo, era un hombre muy convincente, no se detenía, pero pedía cosas así. Señor, ¿podría estar mañana en California? Yo le decía, Charlie, por favor, dame un respiro. Simplemente no se detenía y tenía éxito, pero casi siempre iba porque nunca querías decepcionar a Charlie. Trabajaba tan duro que simplemente no querías fallarle. Me sentía culpable, él me hacía sentir muy culpable. Como presidente, mucha gente me pedía cosas, pero Charlie era uno de los pocos que siempre daba más de lo que recibía. Él era alguien que daba mucho más de lo que recibía. Interesante, ¿no? Habla de una relación muy personal. Muy personal. Charlie Kirk además tenía una particularidad. Él abandonó la escuela en el college y pues dedicó su tiempo, su empeño, su talento y todos sus recursos a crear este movimiento. Un movimiento que además no tenía como propósito exaltarlo a él como candidato, nunca fue candidato a nada, no tenía el interés en llegar a ninguna posición, en nada, simplemente tenía interés en defender ideas, pero sobre todo sustentarlas muy bien. Sí, invitaba, que eso es lo importante, el debate, o sea, promovía el debate, que hay mucha gente que quiere acallar el debate, ¿no? Es la misma historia, siempre he hablado de que esta mesa sea la mesa del debate, a fin de cuentas, ¿no? Unas veces sí, otras no. Bueno, muchas gracias a la nota del canal de Juan Manuel Cao, este cubano que está en exilio también, perseguido por ser periodista, por informar lo que estos regímenes hacen con su pueblo. Quiero avanzar en la información y quiero que vean esta nota de este periodista de NTN24 sobre cómo es que Cuba está llevando su gente, sus muchachos, sus jóvenes, a combatir a otro país, exportando la guerra, así como nos hicieron creer a nosotros que de Cuba salían los mejores médicos para el mundo, pero resulta que lo que salió para el mundo fueron unos esclavos, enfermeros esclavos para el régimen, porque en muchos países repartieron estos enfermeros que a nosotros, yo me acuerdo, nos hacían creer que eran los mejores médicos del mundo, y mentira, que no eran médicos, eran enfermeros que aplicaban inyecciones y los exportaron para el mundo, y esa gente los tenían como esclavos en todos los países, porque el país que tuviera esos supuestos médicos tenían que pagarle pero al régimen, y a la joven o al joven que se decía ser médico le daban una prebenda, un porcentaje muy poco. Escuchemos la nota y de este periodista de NTN24 que ahí lo está diciendo. Estamos preparando el programa La Noche y los invitamos a que nos acompañen el día de hoy. Estaremos analizando una seria denuncia que ha hecho el congresista republicano Mario Díaz Balar en los Estados Unidos, quien ha dejado en evidencia que cerca de 20.000 cubanos habrían sido reclutados por parte de Rusia para que vayan al frente, para que vayan a la guerra, para que vayan a esa invasión que ejecuta Rusia en contra de Ucrania. La gran parte del salario que reciben estos mercenarios, que es cerca de $2.000 mensuales, iría a parar a las arcas de la dictadura cubana, replicando de esta manera el modelo de las misiones médicas, en las cuales utilizan a los cubanos, muchas veces esclavizados, para cumplir misiones en el exterior, y el pago por este trabajo queda en propiedad de la dictadura, algo que, repito, se está replicando ahora con mercenarios. ¿Pasó Cuba de exportar médicos a exportar mercenarios a la guerra de Rusia contra Ucrania? El análisis hoy aquí en el programa La Noche. Acompáñanos.
Ahí estaba este periodista de NT24 comentándonos, diciéndonos sobre lo que Cuba ha estado exportando. Primero los supuestos médicos, los enfermeros, que los convirtieron en esclavos y ahora está exportando mercenarios para la guerra. ¿Por qué razón? Porque como se les acabó el chorro, se les acabó la teta, como decimos, de aquí de Venezuela, porque ya no les están permitiendo, ahora están buscando la forma y la manera de cómo sobrevivir el régimen. Bueno, muy bien, avanzamos y tengo esta siguiente nota. Esta es de esta periodista que está en España y que nos quiere contar sobre el listado, los crímenes, la declaratoria de que este régimen, de este capo de capos, Mamurro, allí en Venezuela, la cantidad de crímenes que ha cometido de lesa humanidad contra su población, la población venezolana. Así que mis venezolanos que estén aquí en este canal, compartan lo más que puedan con su pueblo, porque aquí nosotros en Colombia estamos haciendo fuerza, haciendo votos para que Venezuela se libere, Cuba a los 67 años sea liberada, Nicaragua y todos estos regímenes. Escuchemos la nota con esta periodista. Saludos a todos. Es hoy, lunes 22 de septiembre de 2025. Comenzamos la semana con una historia que nos interesa. Soy Goiseder Azúa, Goy en Madrid. Gracias de antemano por estar aquí, por acompañarme a recorrer la actualidad con el tono que nos une, por darle like a este espacio, por compartir tus comentarios. Me encanta leerte. Si estás por aquí por primera vez, te invito a suscribirte a mi canal, a activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo programa. Empezamos. El demoledor informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que confirma que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, fue presentado y debatido este lunes 22 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en Suiza. Un informe que no solo revela lo que los venezolanos ya sabíamos. El régimen de Nicolás Maduro funciona como una organización criminal responsable de crímenes de lesa humanidad, sino también obligó a los países a poner cara y argumento sobre este documento. Señoras y señores delegados, la misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. La misión ha documentado además otras formas de castigos en los centros de detención que constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el encierro en celdas de aislamiento, en algunos casos tan pequeñas como de 1 metro cuadrado. En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocoyito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En especial, la misión expresa preocupación por las condiciones de salud de las personas detenidas a la luz de las muertes bajo custodia del Estado referidas anteriormente. En estos mismos centros de detención, la misión ha documentado casos de violencia sexual y basada en género contra personas detenidas o contra sus familiares en ocasión de las visitas carcelarias. La mayoría de las víctimas han sido mujeres jóvenes o niñas adolescentes, aunque también hombres y personas de la población LGBT. Entre los actos documentados figuran sexo transaccional coercitivo, requisas invasivas con desnudez forzada y actos que podrían constituir prostitución forzada. En un centro de detención transitorio, niñas adolescentes fueron víctimas de continuos actos de violencia sexual a cambio incluso de productos de limpieza para mantener una mínima salubridad en el lugar de reclusión. El acceso a alimentos que traían sus familias o a llamadas telefónicas también estaban sujetos a actos sexuales coercitivos. Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de estos actos después de su excarcelación, mientras que los autores continúan en sus puestos con total impunidad.
El informe recoge violaciones cometidas desde las elecciones del 28 de julio de 2024 hasta agosto de este año y se suma a los anteriores informes que han ido narrando la historia reciente de Venezuela: represión, persecución, tortura y un país sometido al terror. Algunos de los patrones observados resultan alarmantes. En más de 30 casos, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las autoridades han mantenido a personas detenidas en régimen de incomunicación por ser opositoras o percibidas como tales. La detención en régimen de incomunicación prolongada, según los estándares internacionales de derechos humanos, puede calificar como tortura o tratos crueles y inhumanos. La misión documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025. En esta primera mitad de septiembre, después del cierre de nuestro informe, al menos 14 personas más fueron detenidas. Durante el periodo de investigación, según el gobierno, entre 120 y 150 personas extranjeras fueron detenidas, acusadas de ser mercenarias y participar en conspiraciones contra el gobierno. La misión ha documentado 84 casos de personas nacionales de 29 estados, 12 de los cuales participan en esta sesión del Consejo. Tras el cierre del informe, la misión ha verificado 10 detenciones adicionales con al menos 2 nuevas nacionalidades. Todas estas personas fueron mantenidas y en su mayoría continúan en un estricto régimen de incomunicación. La urgencia es clara: denunciar, documentar, difundir e ir más allá. Los países de la Unión Europea, sumados a Suiza, Noruega, así como Japón y la mayoría de las naciones de América Latina, condenan la represión de Maduro y de su régimen y las atrocidades que se denuncian en este informe y exigen la liberación inmediata de todos los individuos detenidos arbitrariamente, así como el cese de las desapariciones forzadas y demás violaciones de derechos humanos. Les voy a compartir algunas de las respuestas que merecen la pena de ser escuchadas. Esta práctica destinada a silenciar la disidencia a través del miedo debe terminar. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Condenamos los esfuerzos de Venezuela por restringir el espacio cívico. Varias ONG se han visto obligadas a cesar sus operaciones o trasladarse al extranjero debido al hostigamiento y a requisitos inviables. Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado y con la misión de determinación de los hechos y a concederles acceso inmediato y sin restricción en todo el país. Finalmente, condenamos enérgicamente la práctica de detener arbitrariamente a nacionales extranjeros y mantenerlos en detención prolongada en régimen de incomunicación, lo que a menudo constituyen desapariciones forzadas. Actualmente, más de 820 prisioneros políticos siguen estando detenidos de manera arbitraria, incluyendo menores, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y miembros de la oposición. Estas prácticas con frecuencia constituyen desaparición forzada y hay una falta generalizada de protección judicial efectiva. Están muy preocupados por la detención de Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Ronald Carreño, Perkins Rocha. Bueno, ahí muy bien, ahí estaba este informe de esta periodista en este día. Ya ahí quedó bien claro, ya lo sabemos. Maduro, todos los crímenes de lesa humanidad en su listado, mejor dicho, pueden durar medio día leyendo todos los delitos, así que a sus espaldas lleva toda esa cantidad de delitos de lesa humanidad. Así que muchas gracias a esta periodista porque nos ha apoyado, ayudado con ese informe en este día. A ustedes, mis queridos compatriotas colombianos, muchas gracias, espero que compartan este material, este video. Si desean, quieren participar del sorteo de la rifa del pocillo, todavía hay tiempo. Lo voy a hacer el sorteo el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Es un día festivo, creo que es un sábado. Ya en el transcurso de todos estos días lo vamos manifestando. Pues para todos, muchas gracias, espero que la pasen muy bien, ánimo, muchas gracias. Les reitero mi agradecimiento a todos aquellos que están aquí, que comparten y nos ayudan a defender nuestra patria y nuestra libertad. ¿Que no está en peligro? Claro que está en peligro, porque ahí nos podemos dar cuenta de todas las mentiras, todo cómo lo distorsionan, cómo lo cambian, querer volver a cambiar la constituyente, a cambiar la constitución. ¿Para qué? Para atornillarse.
Nos vamos, pero pronto estaremos con más información. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.